¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una sonrisa? Existen anécdotas, emociones y personas que hacen que cada sonrisa sea única. Yo soy María T y en Cultura Happy Market nuestra misión es simple: pasarla bien, aprender un montón y sobre todo recordar que detrás de cada sonrisa hay una historia por contar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Happy Market, el lugar donde contamos las historias que forjan nuestra identidad en Dentales Market. Hoy tenemos con nosotros a Steven Quintero, un compañero que ha convertido los retos en oportunidades, la timidez en fortaleza y el trabajo constante como forma de vida. Hoy hace parte del equipo fundamental de Dentales Market. Steven, bienvenido. Hola María T, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte acá. Bueno, para iniciaste tu etapa laboral desde muy pequeño, madrugando a lavar el taxi de tu padre. Cuéntanos esa historia. ¿Qué? Sí, mi papá tenía un taxi, él salió pensionado de una empresa y pues luego se compró un taxi y me pedía el favor de que le lavara el carro. Pues lo podía ir a lavar a otra parte, pero me pedía el favor a mí que le lavara el carro, pero no me gustaba mucho, tenía que madrugar bastante. Y pues eso al principio para mí fue muy tedioso y pues no me gustaba. Ya me daba hasta mal genio cuando mi papá me levantaba, venga pues para que me lave el carro. Pero fueron como de las primeras oportunidades en que empecé de pronto como a obtener dinero a raíz de una tarea mía. Entonces es una experiencia muy bonita, pues estaba un niño y bueno, así fue que empecé. Bueno, cuéntame también un poquito, desde muy joven tuviste que enfrentarte a la timidez. O sea, tú me decías que eras un poco tímido en tus inicios. ¿Cómo fue esa experiencia en la que fue más duro enfrentarte a ese temor? Sí, yo era muy tímido, incluso todavía lo soy, pero a raíz pues como de mi experiencia laboral, pues uno ya se va soltando. Recuerdo mucho que una vez entré a trabajar a un almacén y pues me tocaba llamar gente. Sí. Yo me moría de la pena, pero yo me puse a pensar y yo pues bueno, no estoy haciendo nada, necesito dinero, Sí. Voy a hacerlo. Pero por ese lugar había una chica que me gustaba y ahí yo pensaba en eso, pues me muero de la pena donde la chica me vea, pero sin embargo no, me quité como esa pena de encima y ya empecé pues a hacer este trabajo y ya luego pues me pusieron en otro lugar, pero fue una experiencia muy bonita que me da mucha risa pues porque era el tema de la timidez versus una chica que me gustaba, pero nada, la saqué adelante y bueno, trabajé mucho tiempo allí. ¿Cómo crees que esa experiencia influye en la persona que eres hoy en día? No, me ayudó muchísimo. Lo que pasa es que el tema de la timidez es algo que yo creo que nos agobia a muchos en cierto momento, Sí. pero eso me ayudó a desenvolverme. En el lugar donde trabajé, a una zona de Medellín que le agradezco mucho por tanto tiempo que trabajé allí, creo que hoy soy pues como la persona que soy respecto al tema laboral y bueno, no, me ayudó mucho y aprendí demasiado. Ahorita mencionabas eso de que le debes mucho a una zona de Medellín porque allá trabajaste. Cuéntanos cómo fue esa experiencia trabajando en esa zona y qué recuerdas de esos. Bueno, yo allí me hice, cuando me presenté a la universidad no pasé, me presenté a una carrera pues que en su momento y todavía hay mucha demanda, no pasé, pues yo dije me tengo que poner a hacer algo porque hay que ayudar en la casa, tengo que correr con mis gastos. En el centro de Medellín yo trabajé mucho tiempo en el llamado Hueco. Sí. Y bueno, allí fue donde tuve pues como gran experiencia en el tema de las ventas, en un tema que era formal porque pues trabajaba tenía contrato, etcétera, pero el trabajo era un poco
¿cómo lo digo? Un poco diferente o no a lo normal. Sí. Como te digo, inicialmente empecé llamando gente en una puerta, pero adicional a eso, pues después pasé a administrar algunos almacenes. Okay. Y aprendí mucho, el contacto con la gente ayuda mucho. Entonces, fue pues como esa experiencia, y al Centro de Medellín le agradezco mucho porque después de ahí ya obviamente el tema de la timidez se perdió. Aprendí a ser más despierto, por así decirlo, y no, es un bonito recuerdo. Bueno, sé que luego de esa experiencia laboral que tuviste, viajaste por otro empleo a la ciudad, al país de China. Cuéntame cómo fue esa experiencia allá y qué recuerdas y de qué te sirvió ahora en día de todo ese trance de culturas y demás. Sí, pues a ver, yo la verdad no me imaginaba nunca viajar a China, porque pues uno ve o escucha o ve por televisión y eso queda lejísimos. Sí. Yo entré a trabajar en una empresa que importaba productos de China. Inicialmente ingresé como vendedor, pero en el tiempo mis jefes me invitaron pues como a viajar a China, porque yo iba a ser el encargado de cierto tipo de mercancía para venderla a nivel nacional. Entonces viajé a China. Allá uno ve cosas que uno no se imagina: infraestructura, tecnología, productos, carros que uno no ve por aquí, culturas. Uno se encuentra con gente de todas partes del mundo. O sea, a uno se le abre la mente. Sí. Y yo creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, porque me ha ayudado mucho, y con base en eso, proyectos pues también. Entonces, espectacular, es un país espectacular, es una potencia, y es un país desarrollado. Entonces uno siempre obtiene mucho conocimiento al viajar allí. Recuerdo que me contaste que en China tuviste una cena muy especial con un proveedor taiwanés. ¿Cómo fue esa experiencia y ese día? Sí, eso fue muy chistoso porque pues yo la verdad he sido un poco cansón para la comida. Sí. Desde chiquito pues he sido así. Y una persona con la que trabajábamos, un taiwanés, nos invitó una vez, eso fue en diciembre, en Navidad, nos invitó una vez a comer a la casa de él. Era como una especie de asado pues, pero en el cual habían pues diferentes alimentos, son algunas sopas, y en esta oportunidad pues él nos invitó y nos ofreció una comida, una carne que era como negra. Entonces yo creí que pues yo estaba asustado al comer la carne. Yo esos gallinazo nos está dando. Entonces nos reíamos mucho pues con otra persona que estaba, pero sabía raro, pues sabía como un poco como a tierra, recuerdo, pero no, es lo que te digo, es abrir la mente. Claro, una experiencia. Sí, es una experiencia, y bueno, fue muy chistoso, nos reíamos mucho, pues el taiwanés no sabía por qué nos estábamos riendo, pero sí, fue una experiencia muy chistosa. Bueno, cuéntanos cómo fue ese retorno de China nuevamente a Colombia y cómo te reincorporaste acá ya en la vida y en el mundo comercial, acá en el país. Pues a ver, primero que todo ya uno viene con otra mentalidad, sí, con otro conocimiento. Yo me conozco casi todo el país gracias a ese trabajo y a otros que tuve, porque tenía la experiencia de viajar por casi todas las ciudades del país. Sí. Entonces, pues uno de pronto aprende a conocer un poco de cómo se mueve tal negocio. Ya viene uno un poco más nutrido, con el tema del conocimiento, más empoderado, y ya obviamente pues uno piensa de una forma diferente, pero siempre pues con el ánimo de seguir avanzando, y ya, pues es básicamente eso, es traer uno el conocimiento que obtuvo allá y aplicarlo aquí.
Ok, en algún momento de todo lo que has vivido, todas las experiencias que has tenido, ¿pensaste alguna vez en rendirte? ¿O qué fue eso que detonó, digamos, algún momento o algún aspecto de tu vida, pero que saliste victorioso o que supiste salir resiliente de eso? Bueno, hay una experiencia muy bonita también. Yo viví en Barranquilla 2 años. Sí. Yo trabajé con una empresa, yo trabajé aquí un año en esa empresa y después pedí irme para Barranquilla porque había una vacante allí. Y dije, pues me voy a ir para allá. Sí. A mí siempre me ha gustado pues como conocer otros lugares y me fui, sin imaginar lo que sería vivir en Barranquilla. Total. Temas de climas, temas de culturas. Entonces al principio yo me fui y yo sudaba demasiado desde que me levantaba. A mí el calor me pega muy duro. Yo me iba a caminar por las calles de Barranquilla, pues visitando a algunos clientes y yo sudaba y yo, pues, pasado los días, el tiempo, los meses, decía yo qué me vine a hacer por acá. Sí. Pues yo podía estar en Medellín tranquilo, relajado, pero si me devuelvo, me voy a devolver derrotado. Entonces, sin embargo, no, seguí, me fue súper bien en el tiempo que estuve allí, me acoplé a la ciudad, los costeños y los paisas siempre conectamos. Sí. Y tengo buenos amigos por allá, pero también fue una experiencia muy chévere porque fue alejarme de la familia. Yo soy muy familiar. Total. En ese momento estaba mi sobrina, yo tengo varios sobrinos, a todos los amo, pero hay una sobrina en especial que yo amo muchísimo más porque tuve la oportunidad con ella pues como de verla desde que nació. Okay. Entonces yo decía, no, pues yo allá tengo todo, pues, pero no, sin embargo me quedé un tiempo y me fue súper bien y ya después ya decidí venir. Ya después de ese tiempo me vine para acá unas vacaciones y decidí quedarme. Okay. Cuando mencionas que tú eres muy familiar, cuéntanos de tu familia, ¿quién es esa persona que tú dices, esta persona me inspira o por esta persona yo me levanto todos los días a seguir dándolo todo? Todos de mi familia los admiro, los amo con el alma, pero para mí mi mamá es una superhéroe. Me tocas ese tema y me pones... No te preocupes. A mi mamá la admiro mucho y doy gracias pues que todavía la tengo. No, a todos los quiero, pero a mi mamá la admiro porque en momentos difíciles, mi papá también, pero mi mamá era la que tenía como esa chispa. En momentos difíciles mi mamá no le daba pena nada de ir a pedir alguna cosa para nosotros y es una mujer muy, muy valiente, la admiro demasiado. Qué especial. Las mamás son muy importantes para cada uno. Me identifico totalmente contigo en ese ámbito. Bueno, hay una historia que me contabas que es muy simbólica y me pareció muy chévere cuando me hablabas del poder de la mente. ¿Te acuerdas de esa historia? Contanos acá un poquito de eso. ¿Cómo fue? Es una historia que de pronto parezca mentiras, pero fue así. Yo trabajaba en otra empresa en el centro de Medellín. Sí. Una empresa muy famosa de electrodomésticos. Y yo pues en ese momento andaba en bus. Y una vez pues ya para salir yo tenía 5.000 pesos en mi bolsillo para el pasaje del bus. Sí. Que lo cogí ahí y me llevaba hasta mi casa. El caso es que yo no sé en qué momento metí la mano en mi bolsillo, sin darme cuenta boté el billete, me quedé sin pasajes. Me daba pena decirle a la gente y me iba a prestar por el pasaje. Pues en ese tema de pronto fui un poco orgullo, no fui recursivo, pero pues me daba pena. Sin embargo, yo dije, no, voy a ir caminando hasta mi casa. Voy a ir caminando, la caminada fue bastante. Pesa. Pero todo el camino
me fui pensando o pidiéndole a Dios que me encuentre un billete para coger el bus y irme para la casa. Y todo el camino medio iba mirando hacia el piso para ver si me encontraba el anhelado billete. El caso fue que llegando ya casi a mi casa, en una glorieta, yo escuché literal, como en todo ese bullicio de carros, yo escuché como si hubiera caído un manojo de billetes. Pues no sé explicarte el sonido, pero como si hubieran muchos billetes, yo escuché que cayeron. Sí. Y cayó así, pues escuché, iban a cruzar una glorieta y el sonido, y cuando vi como una especie de billetes, como un poco retirado del andén, por donde pasaban los carros, que casi incluso me cogí un carro. Yo lo único que hice fue pues, coger lo que me encontré, sí, metérmelo al bolsillo, y yo dije, pues ya para qué va a coger el bus y ya va a llegar. Entonces terminé de llegar a mi casa caminando, llegué, saludé y me metí al baño. Cuando me fijé, lo que me había encontrado eran más o menos como 180,000 pesos. Yo en ese momento me estaba leyendo un libro que trataba sobre el tema de la mente, el poder de la mente. Yo creo que fue como combinación de las dos cosas, el poder de la mente y Dios. Total. Que le pedía yo que me ayudara, Dios me puso a caminar, me dio la liga web, ya va llegando. pero sí, fue algo muy, no sé, muy raro, muy chévere, muy bonito. Sí, total, una experiencia única. Sí. Bueno, ¿te gusta la lectura? Cuéntame, sí, ¿qué libros has leído? ¿Qué te ha inspirado? Bueno, me gusta más que todo, bueno, ese libro, te voy a decir el libro se llama Metafísica 4 en 1. Es un libro que trata del poder de la mente, muy chévere. Me gusta leer mucho sobre educación financiera. Pero sabes que soy un apasionado también por el tema de las problemáticas que aquejan nuestro país, como el tema del narcotráfico. Entonces me he leído temas que traten sobre ese tema, porque me intriga saber qué hay detrás de esas historias. Sí. Entonces leo mucho de eso, leo mucho de educación financiera, leo más que todo eso es como de superación personal. En este momento me estoy leyendo un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Genial. Y he leído otros pues, que también son súper buenos, que cambian vidas o pensamientos por lo menos, como Padre Rico, Padre Pobre, entre otros, pero sí me gusta leer un poquito. ¿Cuál ha sido ese libro que más te ha marcado, que tú dices, este libro me cambió lo que yo pensaba de X cosa y ya pienso diferente? Bueno, no, importante el que te dije al principio, que fue Metafísica 4 en 1, porque si uno aplica todo eso se da. Hoy que me estoy leyendo El monje que vendió su Ferrari, es muy chévere, es muy, muy bacano, lo instruye a uno mucho. Yo creo que cada libro, no he tenido, gracias a Dios, no he tenido como de que yo diga, es un libro que me he leído no me gustó para nada. No. Todos los que me he leído me han enseñado algo. Y bueno, la idea es también de que cuando uno lea, de pronto aplique mucha cosa que leyó allí. Así es. Bueno, ¿cómo fue, cambiando ya un poquito de tema, ese primer contacto que tuviste con Dental Market como empresa? Que pues hoy obviamente es una parte fundamental de nuestro equipo. ¿Cómo fue ese primer contacto y cómo llegaste acá? Bueno, imagínate que yo en ese momento trabajaba en una inmobiliaria, pero trabajé poco tiempo, pero a mí me había agregado un WhatsApp un amigo, un visitador, y ahí salió la oferta de Dental Market. Recuerdo que cuando vino me abrió la puerta Gustavo, ya después pasé, vi a algunos compañeros que todavía están acá, y me entrevistó el señor Gabriel. Me gustó mucho la impresión que me dio, cómo me recibieron.
Luego me entrevisté con el gerente Juan David y bueno, presenté las pruebas, me invitaron a ser parte del equipo, yo dije que sí, sin saber que para un diente existían millones de productos. Así es. Y bueno, al principio fue muy complicado porque estuve a punto de decir, uy, no, estoy desesperado con tanta cosa, No más. tanta referencia. Yo no, pues las personas, los clientes me preguntaban por cosas que yo no conocía, pero eso lo da pues como el conocimiento a través del tiempo, las capacitaciones. Nada, lo que he aplicado siempre cuando de pronto he encontrado algo enredado, me enfoco a darle como solución a algo y trato de sacarlo adelante. Aquí ya llevo 5 años. Súper bien. Bueno, ahorita iniciando la entrevista me dijiste algo muy, muy importante, pues que me quedó sonando, que era que todas las experiencias que has tenido te han servido para tener ese contacto o lograr esa conexión con las personas. Si hoy pudieras darle, digamos, un consejo a las personas que están empezando en este mundo laboral y de asesor o de ventas, ¿qué tendrías para decirles hoy? A ver, obviamente cada persona somos un mundo diferente, cada uno tenemos formas de ser diferentes, Sí. pero basado en mi experiencia, para mí es fundamental el servicio. Sí. O sea, prestar un buen servicio, ser amable, el hecho de que tú seas serio o no habla ni bueno ni malo de ti. Total. Mis armas han sido el buen servicio, seriedad en el buen sentido de la palabra, ser diligente, tratar de darle solución a los clientes lo más rápido posible. Pero básicamente es tener un buen servicio, ser amable, ser cordial, ser educado. Para mí, si una persona, yo como cliente, una persona se toma atribuciones que no corresponden al principio, yo no le compro. Okay. Porque para mí es primero que todo el respeto y yo creo que ahí se basa una buena relación entre cliente y proveedor. Ok. Bueno, después de varios años con nosotros, llevas alrededor de 4 o 5 años en Dentales Market. ¿Qué ha sido ese reto o qué es lo que te ha marcado más durante todo este aprendizaje desde el primer día que dijiste ahorita que fue difícil aprender de tantos productos y tantas cosas al día de hoy y en la calidad de asesor que eres? ¿Qué es eso que más te ha enseñado y cuál fue ese reto que más te marcó? Pues a ver, de pronto hay varias cosas, pero no puedo dejar de hablar del tema que te hablé ahorita, de que de pronto el tema de tantos productos al principio a mí me ¿Te abrumaba? Sí, que yo decía, yo no, tanta cosa, yo no sabía, yo creí que el diente era cepillo de los dientes y ya. Pero había ahí de pronto también otro reto y es cuando tuve la oportunidad de ir a la sede de Pereira, cuando fuimos Dentales Market por primera vez al eje cafetero. Sí. Tuve la oportunidad de ir yo a mirar la zona, a visitar las ciudades, a visitar los odontólogos. Obviamente nadie nos conocía, se les vendía sin tener un punto de venta allí. Entonces la desconfianza del cliente, que es normal. Bueno, no, y sin embargo se sacó adelante eso. Obviamente ya pues con toda la disposición de la empresa y se tiene una sede allí que todavía funciona. Entonces diría yo que de tantas cosas de pronto que he vivido en Dentales Market, esa es una de los retos que de pronto, porque cuando fui allí yo fui el que pidió ir. Entonces si la cosa no funcionaba, entonces Steven quedaba mal. Claro. Sin embargo, pues fueron como unos granitos de arena que yo puse y bueno, ya la sede pues todavía funciona allí en la ciudad, en Pereira, en el eje cafetero.
Excelente. Bueno, si hoy pudieras volver atrás, la persona que eres hoy, y hablar con ese niño que lava el taxi de su papá, ¿qué tendrías hoy para decirle? Que no me diera pereza madrugar. A mí me ha dado muy duro siempre madrugar, te lo tengo que confesar. Sí. Sin embargo, pues cuando toca, toca. Claro. No, de pronto, con respecto al conocimiento que uno va obteniendo durante el tiempo, no ser de pronto sí, eso, tan tímido. Es que todos somos tímidos, pero hay unos que son más que otros. Uh-huh. Yo recuerdo mucho que yo me crié con un primo, sí, que somos más o menos de la misma edad, y yo hablaba con él y le decía, donde usted y yo hubiéramos nacido en el tiempo de hoy, fuéramos millonarios, sí, que fuéramos influencers. Él y yo hacíamos muchas cosas y nos reíamos mucho y le sacábamos chiste a todo. Uh-huh. Entonces le hablaba yo con él que donde las herramientas que hay hoy en día de la tecnología, etcétera, existieran en el tiempo que éramos niños, uh-huh, estuviéramos tapados en la plata, fuéramos súper reconocidos a nivel, no sé, nacional o mundial. Muy chévere porque, pues conociéndote ahora la persona que eres, no pensaría que fueras tímido, o sea, porque nos estás contando acá, uno dice, bueno, siempre han pasado muchas cosas para que una persona llegue a ser la persona que es hoy en día. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Obviamente es símbolo de que la perseverancia a lo largo de la vida es importante. Entonces, antes de finalizar, quiero hacerte dos últimas preguntas. Y es, ¿qué significa la felicidad para ti y cuál crees que es ese camino para alcanzarla? La felicidad para mí es mi familia. Sí. Es ver a mi familia, compartir con ellos, poder tener un detalle con todos ellos, uh-huh, trabajar feliz en el lugar que uno esté. Sí. Básicamente como eso. Yo, como te decía ahorita, yo soy muy familiar. Sí. Y mis proyectos siempre están no de manera individual, sino también con mi familia. Uh-huh. Entonces yo no digo voy a hacer tal cosa yo solo, yo siempre incluyo a los míos. Claro. Entonces, para mí mi familia es mi felicidad. Tenerlos, compartir con ellos, etcétera. La otra pregunta que me hiciste era... ¿Cuál era el camino para alcanzar esa felicidad? No, yo creo que ser... Como me he considerado yo, obviamente las personas de pronto lo ven a uno de una forma diferente, sí, pero para mí es no hacerle daño a nadie, hacer las cosas bien, uh-huh, tratar bien a las personas, querer muchísimo más a los que te quieren. Para mí de pronto ese es el camino, porque de esa manera de pronto uno va a ser recordado. Uh-huh. Entonces es eso, es como arropar, como acoger a los suyos, respetar y ayudarle a los demás. Eso es otro de los temas que yo también, pues que a mí también me gustan, me apasionan, y es poderle ayudar a la gente. Entonces para mí es eso. Qué bien, gracias Steven nuevamente por abrirte con nosotros, por contarnos tu historia, pues obviamente por este espacio que nos dedicas hoy a todos. No, gracias a ti María T, muy amable. Bueno, eso es Cultura Happy Market, celebramos lo que somos y lo que construimos juntos.